Sean todos bienvenidos. Voy a mostrar algunas fotografías históricas de la ciudad de León. Vamos a recorrer el pasado desde los últimos años del siglo XIX hasta los años 70, observando cómo nuestra ciudad ha cambiado y evolucionado. Se ven desfiles de carros alegóricos, imágenes que nos transforman a finales del siglo XIX, esos momentos que reflejaban la alegría y tradición de la ciudad. Desfiles del 20 de noviembre, de las fiestas de enero, también mediados de los años 30, perspectivas realmente novedosas, algunas postales del Jardín de la Industria. Observamos la gente de la ciudad de los años 20, las obras del templo expiatorio, remodelaciones de la secundaria técnica número 1, su nueva apertura hacia el Boulevard López Mateos, algunas fotografías de los estadios Patria y Estadio Fernández Martínez, al fondo la catedral. León, una ciudad vibrante, llena de historia, pero también de futuro. Cada rincón tiene una historia que contar, y estas imágenes nos permiten recordar cómo hemos llegado hasta aquí. La evolución de León lleno de vida. 150 años de nuestra casa municipal. Esta magnífica imagen data de los últimos años del siglo XIX. Desfile de carros alegóricos para celebrar las fiestas de enero. Al fondo el desaparecido Portal Obregón. Desfile del 20 de noviembre, primeros años 70, antes de que existiera la zona peatonal. Jardín de la Industria. A mediados de los años 30, la perspectiva era novedosa si se toma en cuenta que durante 60 años estuvo ahí el Mercado Hidalgo. Como pueden ver, los árboles eran muy grandes. Postal de la fuente morisca del Jardín de la Industria. Quizás a finales de los años 30, con el Hotel México de fondo, en ese tiempo el mejor de la ciudad. Casa municipal a finales de los años 20. Si se fijan en la gente, verán que todos, niños y adultos, llevan la cabeza cubierta, ya sea gorra o sombrero. Los hombres ...100 años del inicio de las obras del santuario expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, o templo expiatorio, como le decimos todos. La imagen es principios de los 70, al fondo el barrio de Santiago y el Mercado República.
La escuela secundaria técnica número 1 tuvo una radical remodelación de su fachada al abrirse al Boulevard López Mateos. El trazo del eje obligó a recortar el antiguo cuartel de Los Ángeles. Inaugurada en 1939, la popular ETI sigue aportando una sólida formación. Debe ser de 1965. Medio millón de habitantes tenía León hace 50 años. Esta era la vista desde el Cerro Gordo. Abajo a la derecha se ven las instalaciones de la Universidad del Bajío, hoy Universidad de La Salle Bajío. A la izquierda la moderna colonia Panorama. 1974. Un 1973 se veían las presas El Palote y Echeveste. Hoy, además de un mundo de casas, calles y cemento, veríamos el Parque Metropolitano de León, cumpliendo hoy 30 años. La avenida Miguel Alemán, un mediodía cualquiera, hace 50 años, cuando el mercado Aldama acababa de reestrenarse. No hay semáforos, sino un eficaz agente de tránsito despachando la circulación. Hace casi 60 años se trazaron las primeras canchas de fútbol en el Río de los Gómez. Al fondo, del lado del barrio del Cuecillo, destaca una enorme arboleda. Foto de 1964, 1 de diciembre. El Cine León en obras. El Inmaculado ahí al fondo como testigo. Foto publicada el 8 de marzo de 1958. Un camión de la Ruta 5 saliendo del Cuecillo en 1978. Hace 90 años
se inauguró el Estadio Patria, construido entre la Calzada de los Héroes y la actual Colonia Andrade. Para las generaciones presentes, este recinto es más conocido por haber sido en 1944 el escenario del debut del Club León en el fútbol profesional, pero primordialmente fue un campo de béisbol, y con esa lógica se levantaron las gradas. De 1953 la fotografía. El Estadio Fernández Martínez, justo a un lado de la Plaza del Mariachi. De hecho, si pueden ver en la perspectiva, al fondo se ve la catedral, las cúpulas y las dos torres. El Estadio Patria. Justo allá al fondo se alcanza a ver el Arco de la Calzada. Está ubicado muy cerca del Arco de la Calzada y la Colonia Andrade.